Todos los días que se ha hecho aquí silencio, pues ha habido un ambiente en que había contacto con lo superior. Para vivir eso, el recordarlo es una ayuda. Podríamos decir que el recordarlo es un modo de evocar un estado interior, pero que el modo más práctico de todos es, cuando se puede, darse cuenta cómo ese estado o ese nivel de conciencia lo sentís en un sitio determinado. Ahora, cuando lo vivís. Que siempre todo nivel de conciencia y todo estado es un lugar. Un lugar que está más adentro, un lugar que está más arriba. Es un lugar determinado. Claro, el fijarse en este aspecto del lugar, pues es una cosa a los que a muchos no piensan, no atinan, pero si prestáis atención veréis que siempre la experiencia se produce en una zona, aunque sea todo un campo de conciencia, es como si su centro estuviera localizado en un punto determinado. Cuando aprendéis a descubrir ese punto, entonces podéis ir allí directamente con un gesto. En un instante. Sí, sí. Lo que pasa es que esto a veces requiere el haber tenido esta experiencia varias veces para que uno se familiarice con ella y entonces uno distingue estas cosas. Entonces es un problema de situación y es muy sencillo. ¿Y en qué punto es preferible fijar la atención? En el punto... ¿El cerebro y en qué parte del cerebro? No, es que esto depende de las experiencias. Generalmente estas experiencias, la que prevalece aquí en el ambiente es una vivencia centrada en lo afectivo, la que hay aquí, y en una zona media del pecho. Eso es lo que prevalece aquí en esos momentos de silencio. Entonces, claro, depende de lo que cada cual experimente. Si lo que experimentáis es eso, y en general será eso, porque eso es lo que se percibe, entonces, pues, es situarse en esa zona del pecho. O sea, con la atención, situarse allí. Al cabo de un rato, notaréis, si estáis tranquilos, que el estado correspondiente aparece. Pero estas experiencias pueden tener lugar y deben tener lugar progresivamente en todas las partes profundas y elevadas, hasta que llega a ser toda una esfera. Pero de momento vale que haya un punto. Hay unos focos principales de experiencia, y esos focos son el pecho, la cabeza, en la parte de delante y en la parte de atrás arriba. Pero claro, depende de la actitud de la persona. Cuando la persona está viviendo más el aspecto afectivo, que es lo que prevalece, entonces la vivencia es en el pecho. Pero cuando podáis vivir eso, además de en el pecho, en su aspecto verdad superior, entonces tendréis la experiencia además en la cabeza. Entonces en la cabeza empezaréis a descubrir también que hay varios puntos desde el cual se mueven, diríamos, unas marchas determinadas o unos estados determinados. Punto de silencio, pero en relación con las cosas concretas, el punto desde donde se vive lo intuitivo, el punto superior desde donde lo intuitivo viene, etc. El paso de energías que se percibe en una zona también muy concreta, detrás de la cabeza y en el cuello. Son varias zonas. Entonces cada cual ha de partir de allí donde percibe su mayor noción de realidad. Al contrario. Esto tiende a regularizar todo el funcionamiento, incluso fisiológico. Porque es ponernos en contacto con unas fuerzas hechas de esta manera que lo hacemos, con unas fuerzas que son básicamente de armonía. El amor es una fuerza, cuando se vive en profundidad y no se convierte en un estado de excitación o de apasionamiento, el amor como fuerza central es una fuerza sintética que tiende a reorganizar todo, a centrarlo todo, a armonizarlo todo.
O sea que no tiene ningún inconveniente, ninguna objeción en contra. Lo ideal es que uno llegue a vivir siempre desde ahí, porque eso es, o sea, lo que vivís es un atisbo de una realidad todavía mayor, pues que somos. Y se trata de que aprendamos a instalarnos allí realmente donde somos y en lo que somos. El arte de crecer en la vida consiste en esto, en que yo vaya progresivamente ocupando mi verdadero lugar, en lugar de vivir desde esa mente pequeña, externa, donde se arman todos los líos. Y desde esta zona más profunda, desde allí, pensar, sentir y actuar. No sé, ¿tiene sentido esto? ¿Entendéis lo que quiero decir? Entonces, la zona es afectiva, afectivamente tenemos que trasladar la zona de atrás para elevarla. Cuando tú sientes esta zona afectiva, si estás atenta ahí, verás que puedes profundizarla. Sí. Y llega hasta la espalda, pero a medida que se va profundizando va adquiriendo una mayor calidad. Y esto se va descubriendo solo. O sea, que no creáis por el hecho de tener un momento de esa armonía, de esa paz, de esa fuerza, que está conseguido. Esto solo es el umbral. Es mucho más, mucho más. Ya os decía ayer que en lo que yo noto se está en la zona media, no se llega a profundizar. Pero bueno, ya está bien, ya está bien. No es la zona tampoco muy superficial, o sea que ya es grato en un grupo de 45 personas más o menos que se consiga esto. Es algo muy bueno. Pero quiero decir, no os quedéis en la impresión de que esto ya es algo, pero es un punto de partida para ir tratando de vivir más en profundidad qué es el amor, qué es la voluntad de amar, qué es la visión, qué es la potencia profunda de ser, vivido en primera persona y vivido en tanto que realidad suprema. Estoy entendiendo una pregunta. Antes de hacer este cursillo, por ejemplo, cuando quería solucionar algún problema o ver algún dato claro a nivel de la intuición, hacía la pregunta desde ahí atrás, no sé, y luego me quedaba abierta para arriba, ¿no? Entonces, me daba, o sea, lo que a continuación me venía era la energía esa, la energía de arriba. Pero yo no tenía la conciencia de que me conectara con la mente. O sea, entonces, ¿qué tenía que hacer yo? ¿Qué tengo que hacer? Si has de descubrir la mente. La mente es diferente de la energía y diferente del amor. La mente es lo que te hace plantear un problema, lo que te permite comprender que hay un problema, formular un problema y buscar una respuesta con sentido de un problema. Y eso es distinto del amor. Todo lo que estudiamos, lo estudiamos con la mente. Y todo lo que conocemos, lo conocemos con la mente. Hay que llegar a darse cuenta de la mente como facultad, como nivel. Entonces es esa mente la que se pone en contacto con el nivel superior, ahí donde están todas las respuestas, toda la inteligencia. Entonces la mente en silencio formula la pregunta y luego se queda atenta en silencio, receptiva desde ese mismo punto o hacia ese mismo punto. O sea que es partiendo de la mente en su formulación inteligible que estás manteniendo contacto con la mente. Cuando pasas al plano de sentir, te has ido de la mente. O sea, la mente es el plano de conocer. ¿Sí? ¿Entiendes? Pero lo que digo, ¿lo entiendes? Lo que pasa es que cuando uno ha ejercitado un tipo de gesto interior, tiende siempre a volver a aquello porque le parece que es lo único. Y hay que descubrir esa conexión que es con la mente, que es distinta de la afectiva y distinta de la energía.
Por eso os he hablado siempre de los tres aspectos. Es curioso, pero la mente es lo que en general suele estar más olvidados, lo que es menos consciente, a pesar de que todos los problemas los vivimos luego en la mente y vivimos con la mente hecha un acordeón, apretada y tensa. Ahora, al descubrir el centro afectivo en profundidad y aprender a que esté conectado y abierto con lo superior, esto ya es una entrada magnífica a una transformación interior. Y esto no debe dejarse nunca. Lo otro es como ampliación, como complementación, pero nunca como sustitución de esa conexión afectiva. No se puede llegar al nivel al último, o sea, realmente sin haber pasado por el afectivo. Sí, se puede llegar directamente al mental sin pasar por el afectivo. Pero yo os he recomendado siempre que trabajéis lo afectivo y luego lo mental. Para hacer los estudios en el cerebro especiales que tienen los personas de oración, Los personas que tienen oración, los monjes y todos esos, y tienen los estudios especiales en el cerebro. No. Es justo por ejemplo de los monjes de Montserrat, de los yogis, hay esos hologramas y tienen... No se trata de circuitos diferentes, sino simplemente de que la mente se queda en un estado de gran relajación, la mente concreta. Y esto hace que se produzca, que se presenten las ondas alfa. Es simplemente un estado de relajación profunda. Un estado de calma profunda es el estado alfa. O sea, que aquí, si cada uno llevara los electrodos y tal, pues también se presentaría, veríais que en muchos de vosotros hay estas ondas alfa. Si no hubiera eso, no sería posible vivir lo otro, con la intensidad que se vive. Entonces yo, cuando empecé a entenderlo, la parte afectiva la que me iba mejor. No estaba en algo y iba muy bien. Y ahora es que es una parte mental, preguntas que me hago. Cuando voy a la parte afectiva no noto nada. Entonces tendré que trabajar más lo afectivo y... Sí, no olvides nunca lo afectivo, aunque no notes nada. Amar no consiste en sentir, sino en querer. Querer. Fíjate que en español tenemos estas dos palabras. Es sentir y querer. Y querer es una palabra que va sinónima con la voluntad. Entonces es un amar de la voluntad. Ahora se pasan fases en las que de un modo natural se tiende a un trabajo más centrado en un aspecto que en otro de un modo natural. Pero esto no debe hacernos olvidar lo hecho anteriormente. ¿Sí? Oye, si no artificialmente algunas zonas cerebrales podrían evocarse esos estados superiores o centrales. Si se han vivido antes, sí. Sí, parece ser que sí. ¿Qué es lo que pasa con las drogas? Parece ser que las drogas en algunas personas, sobre todo el LSD, produce estados superiores de conciencia y en otros no. Produce estados psíquicos, pero no estados superiores. Y parece que eso está mucho en relación con el trabajo o madurez que la persona trae. O sea que lo que hace el LSD es simplemente desbloquear los impedimentos de momento por medios químicos que bloquean este nivel de conciencia, pero porque este nivel de conciencia está de algún modo ya actualizado, parece ser. Sí, yo tampoco, ¿sabes? Es que claro, mira, las explicaciones deben ser en un plano de ciencia,
Y yo todo lo que os explico es un plano de experiencia interior. Son dos planos distintos. Y entonces para mí todos son hipótesis. Ya tengo, y estoy al corriente de lo que se estudia sobre el cerebro y los estados de meditación, etcétera. Pero esto no aclara nada, ¿eh? No aclara nada. Se ven correlaciones, pero no causas ni siquiera una visión total. El hecho mismo que yo os diga que hay unas localizaciones y que situándose allí se experimenta, pues ya tiene una cierta correlación con ciertas áreas o puntos cerebrales. Pero no penséis que esto es producto del cerebro. O sea, esto os lo puedo afirmar. Los estados de conciencia, aunque pasan por el cerebro, no son dependientes, no son productos del cerebro. O sea que en estados en los que la conciencia se separa del cuerpo físico, se pueden experimentar todos los estados y aún más fácilmente sin que haya la menor conexión en esos momentos con el cerebro físico. Sí, pasa. Claro, hemos de distinguir qué es fe. ¿Qué quieres decir la fe? ¿Las cosas que crees o la fe? La fe. Pues lo que explico es un modo de trabajar la fe. Cuando yo digo que la intuición que tenemos de realidad, que eso es nuestra verdadera identidad y que hemos de aprender a vivir centrados en eso es lo mismo que la fe. Solamente que la fe entonces puede referirse a la fe en los valores espirituales del hombre, o la fe en una realidad trascendente de Dios, o la fe en unos mensajes, etc. Pero la fe en sí es una fuerza del alma. Entonces hay que distinguir muy bien la fe como fuerza del alma de lo que son las ideas o contenidos de la fe. De hecho, la verdadera fe es allí donde nosotros vivimos la noción más elevada de realidad. Y por esto no hay que confundir la fe con la creencia. La fe es una fuerza, no es solo una creencia. Es donde está situada nuestra noción de realidad, la más elevada. Y esto se ignora en general porque siempre se habla de la fe como la fe en algo. La fe en tanto que adhesión a un contenido, a un mensaje, a unas ideas determinadas. La fe es una fuerza espiritual, la fuerza del alma. Ahora, esta fuerza del alma entonces puede ir asociada a unos aspectos intuitivos, internos, o a una adhesión a algo exterior. Pero en sí, la fe es una cualidad intrínseca de nuestro ser superior. La fe es lo que hace que la realidad que yo soy, o que es en un nivel, se pueda actualizar aquí y ahora instantáneamente. Fe es ver que aquello es la realidad, no que es una realidad, sino que es la realidad. En la vida corriente yo creo que nosotros, aunque nos parezca que sí, tenemos muy poquita fe, o vivimos muy poquito la fe. ¿Sabéis cómo se demuestra la fe? ¿Sabéis la única prueba de la fe? La fe es aquello sobre lo cual nosotros actuamos, lo que nos sirve de base para actuar.
Y nosotros siempre actuamos en función de lo que vivimos o creemos o entendemos como más real. Por lo tanto, la fe que es solo en el aspecto de ideas no es la fe. Es creencias, pero no fe. Ahora, cuando sobre algo que yo creo, entiendo y veo, actúo totalmente en función de eso, entonces esto es el acto de fe. ¿Sí? ¿Queda clara esta noción de fe? Cuando en lo que creo me sirve de base para actuar. O sea que yo siempre actúo en función de mis creencias. Por ejemplo, andamos por la calle con la firme convicción de que el suelo va a sostener nuestro peso, de que no se va a hundir. Y todos los actos los hacemos en función de esto, unas creencias. Cuando le digo a un amigo o a alguien, tráeme esto, hazme lo otro, lo hago con seguridad porque tengo la fe de que hará aquello. ¿Ves? Todo lo que hacemos se apoya, de hecho, en una seguridad. Esto es la fe a un nivel, diríamos, psicológico, humano. Entonces, cuando la fe es fe en el sentido espiritual, es cuando yo veo que esa realidad superior, cualquier aspecto de esa realidad, es mi realidad aquí y ahora. Y entonces yo actúo a partir de esa realidad, apoyándome en eso. Como si me dijeran, si te tiras de aquí, pues no te vas a caer. Va a haber algo que te sostiene. Supongamos que fuera una intuición clara o una revelación clara. Entonces, si yo actúo en función de esto, esto sería el acto de fe. Si no actúo en función de esto, no hay acto de fe. Entonces ya podemos ver la poquita fe que hay prácticamente en nuestra vida real. Por esto San Pablo ya define la fe diciendo que es la sustancia de las cosas que esperamos y la evidencia de lo que no vemos. O sea, es una realidad que está en un nivel, pero no en otro. Es la sustancia de lo que esperamos. Y es la evidencia, o sea, es una cosa totalmente clara y segura, pero que no vemos. No es una evidencia sensorial, ni de razonamiento. Es una evidencia a partir de esas facultades superiores. Y además se nos dice, una y otra vez, que la fe todo lo puede. Que todo lo que nosotros pidamos o creamos con fe, se produce. O sea que además se nos dice que esta fe es todopoderosa. Y es una vez más el problema de la inversión de valores. Ahora estamos viviendo con la creencia sacada de la experiencia sensorial, de lo que percibo con los sentidos y de todas las ideas y esquemas mentales que me he hecho a partir de eso. Y esta es mi noción de realidad, de mí y del mundo. Cuando realmente la realidad es al revés. La verdadera realidad está arriba, es lo que es en el reino de los cielos, en la mente de Dios, en el plano espiritual, y esto de aquí es una expresión progresiva, contingente, relativa, temporal, de esa realidad superior. Luego, poder descubrir esa realidad superior y actuar en función de aquella permite transformar radicalmente las cosas de aquí abajo. Pero mientras yo crea que lo de aquí abajo es lo real, no podré cambiar nada. O sea, aquello que yo creo que es real, quedo totalmente supeditado a aquello. Y si creo que es real las ideas que tengo sobre el mundo físico o una estructura social o un modo de ser humano o simplemente una raya de tiza que me hacen alrededor mía y que me dicen que no puedo atravesar, en la medida que yo crea que esto es real, yo estaré supeditado a esta visión y no podré salir de ella. En cambio, en la medida que yo traslado mi noción de realidad, que descubro que lo real es otra cosa, entonces desde lo real puedo manejar fácilmente lo no real, lo aparente. Pero es que a mí, por ejemplo, se me han quitado las creencias esas de antes, pero es que no he descubierto eso lo real. Entonces,
vacío. Sí, pero ves tú, estás buscando unos contenidos en que creer. Cuando tú dices que se te han ido las creencias, te refieres a las ideas. Y ahora, al hablar de vacío, te refieres a un vacío de ideas. No es que no siento ni otra realidad, ni tan siquiera la idea. Claro que sientes otra realidad. Tú andas, tú respiras, tú te formulas la pregunta de qué es la realidad. Si vives consciente, no en lo que preguntas, sino en el que pregunta eso, verás que ahí está tu noción actual de realidad. Y solo el hecho de que puedas intuir de que alguien está viviendo una realidad muy importante o fuerte o sólida o elevada, solo eso ya indica que tu noción de realidad también incluye esas otras cosas en ti. Todo lo que se ha explicado esos días no te despierta ninguna resonancia interior. Sí, pero no veo más que resonancia, o sea, no como ninguna otra cosa. A ver, ¿qué quieres decir resonancia? O sea, que siento algo, pues, un gozo, solamente del derecho de estar, pero es que no pasa de ahí. Bien, además lo que explico, ¿lo entiendes y lo ves como cierto? Sí. Pero como que no lo he conseguido. O sea, cuando tú esto lo ves como cierto, cuando algo en ti lo ve como cierto, aunque tú estés viviendo en tu zona de carencia, de duda, hay algo en ti que lo ve como cierto. Hay algo en ti que siente además algo. El problema está en dónde está tu foco mental. En la zona vacía, en la zona que no está eufórica, que no tiene evidencias racionales, o se sitúa en ese punto que ve, en ese punto que siente. Cuando tú traslades tu atención allí donde ves y allí donde sientes, aunque en la parte de delante no veas ni sientas nada, entonces verás como eso que ves y sientes en la parte más profunda, como eso adquiere una fuerza y se manifiesta. O sea, lo que ya es real está en una zona nuestra, pero no es la zona generalmente en que nosotros solemos vivir. Y claro, no reconocemos las cosas en general hasta que no están en ese plano más externo de nuestra mente, nuestra afectividad, nuestra vitalidad exterior. Pero si yo miro, veré que en algún sitio sí hay algo. Entonces yo he de estar atento allí, con suavidad, pero con firmeza. Y entonces yo tomo conciencia allí de lo que soy, de algo que soy. Y cuando tomo conciencia allí de ese algo que soy, entonces ese algo se manifiesta en todos los planos de mi conciencia. O sea que no se trata de buscar una euforia, de buscar una seguridad o una excitación. No, es algo muy suave. Tú mantén la atención allí, en lo que ves y en lo que sientes, no en tu formulación de duda, sino en la parte tuya que ve y siente, y verás cómo de ahí, sin hacer nada más, arranca toda una fuerza y una visión y una claridad nuevas. O sea, nuestra personalidad profunda tiene un potencial fabuloso, pero nosotros estamos generalmente instalados en nuestra parte superficial. Y claro, cuando esta parte superficial está bien, todo parece bien, pero cuando está mal, todo parece mal. Y es lo malo que tiene esta parte superficial, que es enormemente cambiante. Es que aun estando bien, o sea, la parte superficial de por sí no es definitiva. Es esto, es como una especie de cáscara o de envoltura que está hecha de 1000 cosas. Es una interrelación con el exterior y algo del interior, donde realmente está más nuestra sustancia, está detrás de todas esas capas.
es esa personalidad más profunda. Y allí hemos de aprender a conectarnos y a instalarnos. Y entonces el vivir desde allí nos da una auténtica estabilidad, una auténtica firmeza. Si no, nuestra vida es una serie de altibajos constantes en todo. Si lo pruebas, verás que funciona así. Yo soy muy emotivo. Por constitución, los pícnicos tendemos a ser pues muy, o sea, los tipos gruesos tendemos a ser muy emocionales, con una gran tendencia a fases de euforia y a fases de depresión emocional, tono alto y tono bajo, muy acusado. Y o sea que este problema de los altibajos me lo conozco muy bien. Y yo he vivido eso, de arriba abajo y de arriba abajo durante años, hasta que he descubierto esto, este sector más profundo. Y este sector más profundo, no tiene ningún altibajo. Y no hablemos del sector de arriba, que aquello es siempre el festival en marcha. Yo he conseguido no tener altibajos, pero mientras que las cosas, o sea, a no ser que pase alguna cosa fuerte, pero entonces digo, pues ya no es lo real, o sea, ya el estímulo siempre, o sea, en la vida normal casi siempre tengo un mismo tono, pero me doy cuenta mientras no pase alguna cosa gorda, pero digo, no, es que entonces ya es falso, hasta en eso tiene que existir. Claro. Quiere decir que no es suficientemente profundo ni sólido. Trabajar a por ello, está ahí. Pues yo la mente tengo está la mente concreta. Esa ya la distingo. Vamos, creo. Me parece que sí. Entonces, aparte de la mente concreta, está el punto de ver. El foco de atención, sí. Entonces, en ese foco de atención yo no consigo instalarme queriendo yo. O sea, no has de instalarte en el foco de atención. Es el foco de atención que se instala en un sitio o en otro. Que lo dirijo a un sitio o otro. Sí. ¿Y yo dónde estoy? O sea, si por ejemplo quiero estar en el plano mental solo. Entonces te diriges a las cosas que son verdades, conocimientos, etc. Diriges este foco a las cosas mentales. Diriges la atención hacia las cosas mentales. De mismo modo, pues que diriges tu atención a tu hijo o a tu hija o a quien sea, cuando es requerido, pues se dirige la atención a unas zonas de dentro. Te encuentras mal, diriges tu atención a la zona de donde te viene el malestar. Pero es que eso parece que es desde una mente concreta, ¿no? Es que la atención está en el centro de esta mente concreta. Por eso os he dicho que hay que distinguir la atención del pensar. Claro, es lo que nos permite funcionar aquí abajo. Si solo funcionáramos con la mente superior no habría contacto con las cosas concretas. Pero me pasaba que, por ejemplo, yo intentaba hacer algo concreto desde un punto más atrás y entiendo que... Desde luego, si así intentabas hacer la comida, no hubiera querido estar invitado. Antonio, el localizar todas estas sensaciones en unos puntos determinados, o sea, suponiéndolo, así como la efectividad en el pecho, luego arriba, en la frente, de arriba abajo, para la sensación de seguridad. Todas estas cosas no son complicaciones que impiden muchas veces al llegar a la verdadera sensación de profundidad, pensando en que si lo tengo delante, si lo tengo detrás, si estoy delante, si estoy detrás, no es mejor ir al yo profundo directamente sin necesidad de estar localizando en unos puntos determinados una cosa que es puramente nada, o sea, totalmente mental o psicológica,
algo que no tiene un espacio, ni un tiempo, ni nada. O sea, pretender localizar y andar preocupándose de esas cosas. Esto quiero decir, es una mecánica que sirve para llegar al otro, o efectivamente tiene que ser a través de eso para llegar al otro. No, pero mira, me has oído cuando me han preguntado al empezar la clase por esa experiencia para vivirla luego en particular en la oración. Sí. Entonces yo he dicho, sí, evocar eso que se siente es un medio, sería el medio que tú apruebas, diríamos. Pero entonces he dicho, pero cuando, si se puede, es preciso además ver que esa experiencia se tiene cuando uno está situado en una zona determinada. Y entonces cuando uno descubre eso, yendo a la zona determinada, tiene la experiencia correspondiente. Luego ves, es algo operativo. Ahora, ¿qué es necesario absolutamente? No. Evocando la experiencia ya se puede tener. Pero que hay una correlación cierta y que no es un juego, una convención mental, sino que obedece a mecanismos muy precisos, esto te lo puedo asegurar. Es que yo pienso que mucha gente de la forma que se expresa hace ver como que es su problema el conseguir esas conexiones de pasar de una situación a la otra, y que yo creo que eso es una complicación que no hace falta llegar a tal complicado, sino hacerlo más sencillo. Sí, pero es que para otras personas en esto consiste lo sencillo. Conozco a muchas personas que me hablan siempre de la gran ayuda que les ha sido cuando han descubierto esa topografía interior. En cambio, para otras personas que no son tan sensibles al tacto interior, puede ser una complicación. Por eso tampoco lo hago un requisito esencial. Pero no es una convención, no es un invento. Y toda persona que trabaja aún sin tener ningún conocimiento de ello descubre eso de un modo u otro. Pues a mí me pasa peor que a él. Porque resulta que estoy agarrada a unas ideas religiosas que no me gustan nada, pero no puedo soltar. ¿Y no las sueltes? Si no me gustan. No sé, pues ponte de acuerdo, o sea, examínate, haz una reunión interior y examínalo con calma. Ya he examinado, pero no sé. Bien, este no sé es el que se ha de traducir en sí sé, o sea, examinar es para llegar a saber qué es lo que te hace estar agarrada a las ideas, el hecho de que son ciertas o el hecho de que hay un miedo. Entonces, en la medida que ves que estás agarrada porque hay un miedo, hay que solucionar el miedo. En la medida que ves que estás agarrada porque algo en ti te dice que son ciertas, entonces has de profundizar y desarrollar más esto que ves como cierto. Pero si no ves lo que pasa, es que no se puede solucionar. Siempre hay que ir a la causa de los problemas. Pero en principio no debería haber ningún problema, porque todo lo que os explico no se contrapone con las enseñanzas religiosas en absoluto. Una cosa que sí, por ejemplo, están machacándonos en la iglesia todo el tiempo con que hay que agarrarse a la cruz, al sufrimiento y a tal, y que tenemos que sufrir. Cambia de iglesia, hombre. Has tenido 25 como máximo, chica, ahora no es eso, ¿no? En mi parroquia, que es de las más pobres de San Sebastián, y te están con eso, ¿eh? Bueno, pues y el párroco, por ejemplo, es machista, porque pelea y todo. ¿Y ese es el que habla de la cruz y raya, digo, de la cruz y todo eso? También. A mí me ha pasado todo lo contrario. No sé ni qué religión tienes, ni si tienes alguna religión, ni qué practicas.
mucho más que cualquier humilde y que cualquier sacerdote. A mí también. A mí me ha llevado mucho la reflexión de Dios, del amor, pero entonces estás en lucha con lo que te yo en lucha no, yo me he liberado de muchas cosas. Sí, pero entonces tú vas, yo por un ejemplo me pasa, voy a misa, entonces yo quiero unirme a esa comunidad de gente, para hacer la oración, pero te empieza, te pedimos que nos arregles no sé qué, yo ya no puedo dentro, digo, Pues no, a eso no hagas caso, o sea, claro, eso te pues, entonces pide, pues eso, que te resbale, pero si no estás en esa comunidad. Esto es precisamente lo que decíamos el otro día, existir esa unión, pero sin mirar a las formas, sino en la unión entre esa persona. Bueno, pero por eso te digo la oración, el diálogo con Dios, no sé, en momentos pues que ni son de iglesia ni son de comunión. Para mí han sido, no ahora, porque tú sabes eso, que desde el primer cursillo, que para mí fue durísimo y tú sabes los malos momentos que pasé, pero en fin, en todo, ¿verdad? Pero sobre todo en este aspecto han sido pero muy positivos. Y siempre he dicho, que yo la cosa... Tengo el problema cuando voy a misa. Es que cuando voy a misa tengo un rechazo que no puedo. Bueno, yo tengo también que Pues no vayas a misa. Es que tengo necesidad de Pero si ir. te va a perjudicar la misa, Por eso es que yo veo que la santa está en mí, pues si yo lo reconozco, pero es que no puedo. Yo en ese sentido, pues, como que no llego, ¿eh? Yo hay una misa que a mí me gusta mucho, pero no sé si a los demás, creo que hay alguno de los que suele estar aquí en la iglesia. Y es en el UTG a las 12. A mí me va mucho. En ese sentido la encuentro, no encuentro otra como esta. O sea, quiero decir, el estilo de, incluso hay uno de los terroristas que menciona el silencio, a pensar que la técnica de como base positiva es que una persona puede mejorarse a sí misma. A mí me dice mucho esa misa. ¿Tú conoces vasco? Sí. Lástima. No, pero es que es viviendo un trozo, ¿eh? Sí, no. La humilla siempre te hace en el centro a las 3 veces que hay una iglesia. O sea, por ejemplo, a partir de las oraciones quizás las dice en vasco. El evangelio lo lees bilingüe. Creo que, en fin, como ya no sabemos las oraciones, el que lo quiere lo reza en castellano. Pues mira, eso del sufrimiento, si este es el problema, o hay un problema más importante. Bueno, pues si quieres hablemos un poco, porque supongo que en algún grado esto está en la mente de muchos. O sea, hablar del sufrimiento es correcto. Aquí se me ha preguntado muchas veces, varias veces, la función del sufrimiento en todo eso que explico, la relación con ese esquema que explico. Yo os he dicho muchas veces, el sufrimiento no es intrínsecamente necesario. El sufrimiento es la consecuencia del error. Del error. Allí donde hay error, inevitablemente hay sufrimiento. Entonces, el sufrimiento, que es consecuencia del error, en un grado, error en un plano, en otro plano o en otro plano, ese sufrimiento nos está señalando allí donde hay un error. Y es gracias al